Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Las acciones de Evergrande, la mayor promotora inmobiliaria china, se desplomaron ayer en la bolsa de Hong Kong hasta quedarse en apenas 70 céntimos de euro al cambio, tras difundirse el arresto de varios empleados acusados de diversas irregularidades. La empresa lleva un par de años metida en infinidad de problemas financieros y hace solo un mes, a finales de agosto, presentó la quiebra de su filial en Estados Unidos. La crisis de Evergrande no es novedad. Hoy muchos la consideran una compañía zombie sostenida solo por la voluntad que el régimen chino tiene en que se mantenga en pie. Pero cuanto más profundiza Evergrande en su propio abismo, más problemas van surgiendo para otras promotoras chinas, que están hasta el cuello de deudas, promociones sin vender y unas expectativas negras de cara a los próximos años. Todos señalan a la segunda promotora del país, Country Garden se llama, también muy expuesta al estallido de la burbuja inmobiliaria china. La señalan como la siguiente en caer. Tan pronto como se supo que lo que queda de Evergrande se había derrumbado en bolsa, las acciones de Country Garden cayeron a plomo en Hong Kong, una plaza muy dependiente de las inmobiliarias del continente. Los entendidos aseguran que Country Garden es la próxima Evergrande. Ambas son empresas gigantescas, fuertemente endeudadas y con una viabilidad en entredicho. La cotización de Evergrande estuvo suspendida durante buena parte del mes de agosto por su delicada situación financiera. Poco antes se había acogido el capítulo 15 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, en Nueva York, para proteger los activos de la compañía radicados en Estados Unidos. Entre tanto, los directivos de Evergrande se afanaban en reestructurar la sociedad y sobre todo sus deudas en Hong Kong y en las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar que está en el Caribe y es donde se encuentra la sede social de esta empresa. Esa reestructuración incluía un plan para reajustar la deuda offshore, que a principios de este año superaba los 17.000 millones de euros. Pero su problema principal no es su deuda más allá de las fronteras chinas, que ya es muy alta, sino los pasivos que arrastra en su país, que el año pasado se estimaban en unos 275.000 millones de euros. A finales de 2022 anunció que presentaría un plan de saneamiento, pero no lo hizo, empeorando aún más la situación. En julio publicaron las cuentas de los ejercicios de 2021 y 2022, algo que, aunque parezca sorprendente, no habían hecho en su momento. Fue entonces cuando se certificó que esta promotora es una máquina de perder dinero. Esos 2 años la empresa perdió casi 75.000 millones de euros. La odisea de Evergrande, agravada por casos de corrupción y administración desleal, es el espejo en el que se mira Country Garden, que es su sucesora natural en aquel mercado. Si Evergrande naufragó porque gastaba muy por encima de lo que era capaz de ingresar, los problemas de Country Garden se deben a que opera en un mercado que hace no tanto tiempo era un mercado boyante y que hoy se ha enfriado mucho. El sector inmobiliario en China ya no es atractivo para los inversores y el apetito para comprar casas entre los chinos se ha enfriado notablemente. La crisis inmobiliaria ya no es una posibilidad, es un hecho con el que tendrá que lidiar el gobierno chino, le guste o no. El gigantesco sector inmobiliario chino se está metiendo en una nueva crisis que amenaza con ser mucho peor que la anterior, la que tuvo lugar hace unos años y de la que se salió echando más madera, echando más carbón a la caldera. Hace un par de años, en 2021, uno de los promotores, el principal del país, de hecho, Evergrande, llamado por su nombre completo China Evergrande Group, estaba cargadísimo de deudas, empezó a caer en una espiral de insolvencia, haciendo estallar la burbuja inmobiliaria del país. Ya traté en su momento, hace un par de años, también pasó por la Contracrónica el año pasado, traté los problemas de Evergrande, que eran muchos y que siguen siendo muchos. Mira, a partir de esta caída de Evergrande, esta caída del Grande, no tiene nada que ver lo de Evergrande con su tamaño, aunque terminó llamándose Evergrande y siendo la promotora más grande del país. Pues esto desencadenó una cadena de impagos a proveedores, a clientes, a otros promotores, que no se ha detenido hasta el momento actual.
El agujero que ha dejado ha sido de tal magnitud que están arrastrando desde entonces a toda la economía china, arrastrando incluso su PIB, como veíamos aquí la semana pasada. Ahora el que fuese segundo mayor promotor inmobiliario de China, bueno, hoy ya es el primero, que se llama Country Garden, y al que hice una pequeña referencia la semana pasada hablando de la economía china, pues bien, Country Garden lucha por sobrevivir en medio de un temporal de fuerza 9, vamos. A diferencia de Evergrande, que cayó por sus desorbitados gastos, los problemas de Country Garden provienen directamente de la falta de confianza, es decir, de la retirada de los inversores que han dejado de pensar que la vivienda en China sea un buen negocio y de una reducción considerable por parte de los clientes, es decir, una reducción de compradores de viviendas, ya sean estas para vivir, chinos que no tienen casa o que tienen una casa más pequeña que la quieren más grande y se la quieren comprar y piden un crédito para eso, una hipoteca, o aquellos que tienen una vivienda y que quieren comprar una, dos o tres como inversión con sus ahorros. Las dificultades financieras de Country Garden podrían incluso crear problemas mucho mayores para la economía china y también problemas de índole política, ya que tras lo de Evergrande las autoridades chinas juraron y perjuraron que algo así no volvería a suceder, que eso no se iba a convertir en la crisis subprime y la crisis inmobiliaria que azotó a Estados Unidos y luego poco después otros países del viejo continente como el Reino Unido o España, que eso en China directamente no iba a pasar. Estamos viendo que está sucediendo no exactamente lo mismo porque la historia rara vez se repite, pero suele rimar, pues eso, que está sucediendo lo que sucedió en lugares como Estados Unidos, como la propia España, como el Reino Unido, en torno al año 2008, 2009, 2010. Pero claro, para cualquiera que conociese, aunque fuese un poco por encima el mercado inmobiliario chino, sabía que esto no iba a ser así, que iba a suceder algo parecido a lo de Evergrande, o parecido, no igual, porque no hay dos inmobiliarias que son exactamente iguales, pero que se iba a producir, que iban a producirse problemas, en una palabra. Cualquiera que lo conociese, ya digo, que estuviese, no que trabaje en China, ni que se dedique a temas inmobiliarios allí, pero que siga al menos la información económica que proviene del gigante asiático. Aquello está en plena ebullición y era obvio que tras Evergrande vendría otra cosa. No sabíamos exactamente por dónde iba a romper y ha terminado rompiendo por la segunda, por Country Garden. Bien, esta otra cosa, tal y como muchos observadores, los más enterados por lo menos, advirtieron hace unos meses, es Country Garden. Esta empresa es una empresa nacional, está presente en toda China, pero sobre todo, a diferencia de Evergrande, está presente en las ciudades medianas, ciudad mediana para los estándares chinos, ¿se entiende? Una ciudad mediana en España, pues quizás sea una ciudad de 600.000 habitantes. En China una ciudad mediana es una ciudad de 4, de 5 millones de habitantes. Eso es una ciudad mediana, una ciudad pequeña, por ejemplo. En China pues es una ciudad de, qué sé yo, 3 millones de habitantes. El país está tan tremendamente poblado que tiene sus propios, ya digo, sus propios estándares de población cuando hablamos de ciudades grandes, pequeñas y medianas. Bien, Country Garden estaba especializado en este tipo de ciudades. Ciudades pequeñas, medianas, pero todas de gran crecimiento, y también en los nuevos polos industriales que han ido surgiendo como hongos en los últimos 30 años, al calor de la bonanza económica y al calor de las exportaciones hacia todo el mundo de todo tipo de productos que metieron muchas divisas en el país y que a su vez, a modo de un círculo virtuoso, iban alimentando el crecimiento de la propia China. La economía china, como bien sabemos, lleva creciendo 2 dígitos de crecimiento pues desde hace ya pues unos 30 años aproximadamente. Vamos, que nada tiene que ver la China de 1990, de unos meses después de la masacre de Tiananmen, con la China de nuestros días. Bien, estas mismas ciudades en las que se había focalizado Country Garden son las que se ven ahora en problemas. La economía ya no crece como lo hacía, lo vimos con más detalle la semana pasada aquí, las empresas no generan tanto empleo o directamente prescinden de trabajadores, es decir, se están produciendo despidos, pero sobre todo, más que despidos, lo que se está produciendo no hay nuevas contrataciones en muchas empresas. No contratan a gente joven, esto ha hecho que el desempleo juvenil se haya disparado de nuevo para los estándares chinos, el mes pasado estaba en el 21%,
que en un país como España sería muy poco, pero en un país como China es un dato preocupante. Y eso, como es lógico, tiene consecuencias directas en el mercado inmobiliario. Las nuevas casas, especialmente si se construyen por cientos de miles en una ciudad, como en el caso de China, en una ciudad mediana o grande o pequeña, es decir, cuando se construyen nuevas casas urbanas en grandes desarrollos de auténticos rascacielos residenciales, se venden, bueno, y esto no solo en China, sucede en cualquier país, porque claro, en China estamos hablando de que los números siempre son muy grandes. Se venden cuando la economía crece a buen ritmo. Hay empleo a raudales y expectativas. ¿Por qué? Pues porque las casas, comprar una casa, adquirir una casa no es como comprar un abrigo, que uno va a la tienda y compra el abrigo, lo paga al contado, por supuesto, y se lo lleva a su casa, ¿no? Se lo lleva puesto. O comprar una bicicleta, quiere comprar una bicicleta para el niño, compra la bicicleta, la paga y se va el niño montado en ella. No, las casas no se suelen comprar así, a no ser que sea uno un potentado. Para comprar una casa, para hacerlo necesitamos pedir una hipoteca, hay que solicitar al banco una hipoteca que se paga en un periodo muy largo, de no menos de 20 años. Quien la pide espera que las cosas le vayan más o menos bien durante lo menos 2 décadas para que pueda terminar de amortizar esa hipoteca. La economía de China, como os comentaba aquí la semana pasada, no termina de arrancar tras su reapertura después de la pandemia. Los economistas prevén que los problemas en su sector inmobiliario supongan otro gran golpe a la confianza del consumidor y que esto prolongue todavía más la desaceleración del sector inmobiliario. Ese mismo círculo virtuoso del que hablaba antes se está transformando en un círculo vicioso. Los bienes raíces, además, los inmuebles, en una palabra, son muy importantes para la economía de China. Importantísimos. Aportan aproximadamente el 25% del total anual del PIB. Y todo el sector está en problemas. No es que se estén salvando algunas partes. Pero los problemas son especialmente graves en las ciudades pequeñas y en las ciudades medianas de China. No tanto en Pekín o en Shanghái o en Shenzhen, en estas ciudades inmensas, auténticas megalópolis, sino en ciudades de nombres por lo general impronunciables que están perdidas en las provincias. Ahí es donde están los principales problemas. Años de construcción excesiva, se han estado levantando muchas más casas de las que iban a ser necesarias, han resultado en un exceso de oferta enorme de viviendas y será necesario, es inevitable, hacer un ajuste en el mercado. No hay otra, no cabe otra posibilidad. Actualmente Country Garden está metida directamente en más de 3.000 promociones. Algunas promociones inmensas. No estoy hablando de un edificio de 8 plantas con piscina y pista de pádel tenis. No, estamos hablando de que algunas de estas promociones involucran a varios millones de viviendas. A eso hay que sumar las viviendas terminadas sin vender y las viviendas vendidas pero no entregadas aún. Es decir, que les faltan algunos remaches, pero hasta que no está entregada la vivienda no se termina de pagar. Añadámosle el dinero que se debe a los proveedores, más la deuda bancaria, más el dinero que se obtuvo mediante bonos, es decir, emisiones de deuda. El pasivo en total se eleva a los 186.000 millones de dólares. Esto es, como os podréis imaginar, algo muy difícil de digerir, dificilísimo. Más aún cuando las operaciones corrientes de la compañía van de mal en peor. La empresa perdió durante el primer trimestre de este año más de 7.000 millones de dólares. Solo un trimestre. Y el mes pasado dejó de pagar 22 millones y medio de dólares en intereses de los bonos. Se encendieron en aquel momento, esto os lo comentaba la semana pasada, se encendieron todas las alarmas y a la vuelta de unos días la empresa consiguió reunir, in extremis y buscando debajo de las piedras, consiguió reunir el dinero para evitar el impago. Bueno, esto en el extranjero. En China ha tenido que negociar con los acreedores para reprogramar los pagos de su deuda denominada en yuanes. Estos dos movimientos le han dado algo de tiempo, no mucho, pero algo de tiempo, para resolver sus problemas de liquidez.
Esos problemas se resolverían fácilmente y en no mucho tiempo si los chinos siguiesen comprando casas como si no hubiera mañana. Es decir, si las siguiesen comprando como las compraban hace 5, 6 o 10 años. Pero es que no es el caso. Como os contaba aquí en La Contra, la venta de viviendas nuevas cayó solo en el mes de agosto un 70% con respecto al año anterior. Eso es un desplome. Si esto se mantiene en el tiempo, es decir, una deuda por las nubes y la incapacidad de hacer caja, la quiebra es inevitable. Es una cuestión de tiempo, de no demasiado tiempo. Country Garden es una de esas empresas chinas que no están acostumbradas a navegar por aguas turbulentas, como la mayor parte de empresas de aquel país. Han sido 30 años mágicos, de auténtico milagro económico. No están hechos a las crisis. Es una de estas empresas que nacieron en los años 90, fue fundada exactamente, he ido a buscarlo, en 1992, al calor de la apertura económica de aquellos años. Su fundador, que sigue vivo, se llama Yang Woqian y tiene hoy 69 años. Va a cumplirlos ahora en octubre. Pero claro, en 1992, cuando fundó esta empresa, tenía solo 38. Había nacido este hombre, Yang Woqian, en una ciudad de la provincia de Cantón, y hasta ese momento solo había tenido trabajillos menores, había trabajado como albañil, ese era su conocimiento del sector inmobiliario. Vamos, que Woqian era y sigue siendo en buena medida la viva imagen del sueño chino. Puso la compañía en marcha, entiendo yo que con muchísimo trabajo, esfuerzo y desvelos, y cabalgando sobre el crecimiento económico chino de las 3 últimas décadas, convirtió una empresa familiar en una gran corporación. En el año 2005 transfirió la dirección a su hija, que se llama Yang Huiyan, que era una mujer muy joven en aquel entonces, tenía solo 24 años y había ido a Estados Unidos, a la Universidad de Ohio, exactamente a estudiar marketing. Se convirtió Huiyan entonces en la millonaria más joven del mundo y en la mujer más rica no solo de China, también de Asia. A lo largo de su historia, que ya digo, no es muy larga, solo apenas 30 años, 31 acaban de hacer, se han especializado, como os decía antes, en ciudades medianas y pequeñas. También en estos polos industriales con crecimiento demográfico muy acusado. Allí lo que han hecho es promover decenas de miles de proyectos residenciales de todo tipo, desde chalets unifamiliares, adosados y sin adosar, hasta grandísimos edificios de apartamentos. Luego, cuando vieron que aquello les dejaba mucho dinero y les permitía hacer crecer el negocio, se pusieron a promover oficinas e incluso también hoteles. El negocio estaba garantizado, porque hace 25 o 30 años, en la China rural, había mucho trabajo por hacer. Buena parte del país estaba todavía por construir, y no solo las carreteras, las vías férreas, las estaciones de autobús y demás, o las subestaciones eléctricas, también los inmuebles residenciales. Country Garden lo que hizo fue beneficiarse del crecimiento de las ciudades medianas, que crecieron muchísimo. Esto era una política tomada desde arriba, tomada desde Pekín. El gobierno quería evitar que todos los años llegasen millones de personas desde estas ciudades medianas hasta Pekín o hasta Shanghái buscando trabajo, y que mejor se quedasen en sus ciudades del interior. Porque esto al final iba a terminar creando ya ciudades que son grandísimas, como puede ser Shanghái. Estamos hablando de manchas urbanas que entre lo que es la ciudad propiamente dicho, más todo el cinturón de ciudades satélites que le rodea, pues pueden alcanzar los 20 millones de habitantes sin esforzarse mucho. Entonces se tomó esa decisión, que crezcan estas ciudades. Para eso hay que llevar industria, para eso hay que promover todo lo posible, que se construyan viviendas, que se mejoren las carreteras, las calles, que se levanten equipamientos para los habitantes de allí. Y ahí estaba Country Garden. Y se benefició muchísimo. Bueno, a partir del año 2015, el gobierno, ya de Xi Jinping, lanzó un programa llamado Programa de Reurbanización, en ciudades consideradas por el gobierno como de renta baja, de cuarto y quinto nivel. Hay 5 niveles de ciudades en función de la renta per cápita, de lo ricos que sean sus habitantes de promedio. Este programa incorporaba subsidios directos, del dinero en la mano, a los habitantes de estas ciudades, para que se comprasen casas nuevas, o directamente el subsidio era en especie. Les daban una casa, un apartamento, en el caso, por ejemplo, de que se decidiese derribar un barrio antiguo y en su lugar se crease un nuevo desarrollo urbano.
Esto, evidentemente, disparó los ingresos de la compañía. Era un negocio, como os decía, seguro. Comprar terreno, empezar a desarrollar y, sobre todo, a partir de 2015, sumarse a este programa gubernamental, en el que los nuevos vecinos, los nuevos clientes, iban a pagar todo o parte de la casa con dinero del dinero público, con dinero del gobierno, o directamente iba a ser el gobierno el que comprase esas casas y se las entregase a sus nuevos propietarios. Era un negocio redondo, magnífico. Solo este programa. Adquirieron miles de parcelas por toda China, especialmente en áreas deprimidas, ya que allí era donde se beneficiaban de las subvenciones del gobierno. A esas ciudades, como os decía, en China, se las conoce como ciudades de quinto nivel. Quinto, cuarto son las ciudades pobres, o conocidas como pobres. Esa era la verdadera especialidad de Country Garden, construir en ciudades de cuarto y quinto nivel, a diferencia de Evergrande, que prefería hacerlo en las de primer y segundo nivel. Podían ser la propia capital del país, Pekín o Shanghái. Para los gobiernos municipales de estas ciudades pobres, la presencia de Country Garden era una bendición, era sinónimo de negocio. Compraban grandes cantidades de terreno y se ponían a construir. Esas casas no tardaban en ocuparse por vecinos que muchas veces venían de casas antiguas o de infraviviendas. Todos ganaban. La empresa porque tenía un negocio seguro, los municipios porque daban salida a muchísimo terreno y los habitantes porque podían adquirir apartamentos modernos, ya fuese a precio descontado porque recibían un subsidio o ya fuese porque el propio gobierno se las estaba regalando. Pero claro, la casa no era gratis para el propietario, pero el gobierno había pagado por ella, se la había pagado a Country Garden. A veces las promociones eran inmensas, de nuevo vamos a tratar de salir de la idea un poco europea, incluso americana, de que una promoción es algo limitado en el espacio. No, muy limitado en el espacio. Había algunas que eran realmente gigantescas. Hubo una, de la que he podido leer, una en Shaowan, que esta es una pequeña ciudad, lo de pequeña entre comillas, tiene 3 millones y pico de habitantes, pequeña escala china, ¿se entiende? En la provincia de Cantón, la provincia natal del fundador de Country Garden. Allí levantaron de un golpe miles de apartamentos en torres altísimas, un hotel, varias escuelas y una clínica. Eso era la promoción, casi una ciudad en miniatura. Claro, todos hacían caja y todos estaban contentos. Pero la máquina de hacer dinero parece ser que se ha gripado. No hay clientes para tantas casas y los que podrían comprar una como inversión porque tienen el dinero, pues se lo están pensando, porque no ven el futuro muy claro y no ven la vivienda como una inversión segura. Los que sí necesitan una casa porque no la tienen, no reúnen por lo general los requisitos para que les concedan una hipoteca, por más que el gobierno los ha flexibilizado recientemente. En la China rural, la de los niveles inferiores, los ingresos de sus habitantes son sensiblemente más bajos y menos estables. Los gobiernos municipales andan escasos de recursos y ven cómo se ha acabado el maná de la venta de terrenos al por mayor. Todo el castillo de naipes empezó a venirse abajo con los problemas de Evergrande, hace un par de años. Cuando incurrió en su primer impago se descubrió el pastel y eso provocó una reacción en cadena en todo el mercado inmobiliario. Los inversores y los bancos se echaron para atrás y estalló una crisis de confianza que comenzó a extenderse por todo el sector. A principios de este año, Country Garden era una de las pocas empresas inmobiliarias que todavía podía vender deuda en bonos denominados en dólares estadounidenses. El resto no podían hacerlo. Aseguraban que su posición financiera era sólida y transmitían confianza a sus accionistas, insistiendo en que ellos no eran Evergrande y que podrían resistir la crisis sin problema. Pero la crisis iba a más, así que conforme iba a más, a mediados del año pasado las autoridades chinas pues tuvieron que echar una mano a Country Garden, ayudándoles a conseguir financiación y respaldando sus ventas de bonos dentro del país. Pero el mercado no se fiaba. A finales del año de 2022 nadie quería esos bonos. Country Garden empezó a deshacerse de activos para conseguir liquidez. Algunos los vendieron rápido, como una participación que tenían en una cadena de restaurantes muy popular, o la que tenían en la ciudad de los Juegos Asiáticos de Cantón. Esto es un gran desarrollo inmobiliario inmenso que se llevó a cabo para celebrar los Juegos Asiáticos del año 2010 en esa ciudad, la ciudad de Cantón. A finales del año pasado, el gobierno ideó un nuevo plan para resucitar el mercado inmobiliario.
Los bancos estatales se comprometieron a proporcionar crédito a un grupo de los llamados promotores modelo. Entre ellos estaba Country Garden. Los inversores subieron los precios de sus bonos y de sus acciones, claro. Esto permitió al promotor, en concreto a Country Garden, salir a buscar financiación en Hong Kong. La reapertura de la economía tras la pandemia también impulsó las ventas de viviendas a nivel nacional. De hecho, la narrativa oficial tenía mucho de eso. De esto ha sido un pequeño constipado, no muy grave, que hemos tenido porque, claro, hemos pasado una pandemia muy grave y en China lo estamos haciendo de manera ejemplar y hemos acabado con el virus. Digo, la narrativa oficial, estoy hablando, no la real. Luego, cuando acabemos con esto, volveremos donde estábamos. A principios de este año hubo un pequeño repunte en ventas. Algo de demanda embalsada que duró muy poco, apenas 3 meses. Pero eso llevó a los directivos de Country Garden a celebrar la vuelta a la normalidad. En abril, la presidenta Yang Huiyan presentó el informe anual con optimismo. Abril de este año estoy hablando. Aseguraba que la empresa realizaría una transición ejemplar en un mercado inmobiliario que, claro, ya no era el mismo que hace 20 o 25 años. Pasarían de un mercado en crecimiento a otro ya estabilizado, pero que seguirían haciendo negocio y ganando dinero. Reanudaron la compra de terrenos en subastas públicas, lo que viene a demostrar que tenían confianza, ellos, en que lo peor de la crisis ya había pasado y se estaban tirando en plancha de nuevo a construir. Pero resultó ser un mal momento. Las ventas de viviendas comenzaron a caer nuevamente ese mismo mes, en abril, y han seguido bajando desde entonces. Los inversores que se juegan su dinero lo vieron venir y fueron deshaciéndose de las acciones y de los bonos de la empresa. En agosto, ya con el mercado congelado, tuvieron que reconocer que hay incertidumbre respecto a su capacidad, no ya de crecimiento, sino de mantenimiento como empresa, de su propio mantenimiento como empresa, pero que no se dan por vencidos. Su prioridad ahora es completar y entregar las viviendas que ya han vendido, pero que no cobrarán hasta que no entreguen. Una vez entregadas, pues conseguirán acceder a algo de efectivo, con el que atender a las deudas. En esas estaban cuando a mediados de agosto Evergrande se acogió al capítulo 15 de la ley de quiebras de Estados Unidos, acogió en Nueva York. Durante 2 semanas elaboraron un plan de reestructuración de deuda y volvieron a la bolsa el día 28 de agosto. Ese día cayeron de golpe un 80%. Es decir, lo que se creían los directivos de la empresa no se lo creía el mercado. Simplemente el negocio se ha esfumado y se resisten a reconocerlo. Esto afecta tanto a Evergrande como a Country Garden y al resto de promotores. Poniéndose en lo mejor, en el caso de que consigan sobrevivir a este temporal, tendrán que reducir su tamaño. No les queda mucha más opción. La época de los grandes promotores inmobiliarios en China ha terminado, porque también lo ha hecho la era de las grandes promociones. Se seguirá construyendo, claro está, pero muy lejos, muchísimo, más lejos de lo que ellos imaginan, de los niveles que se han visto en el último cuarto de siglo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pablo, que es farmacéutico y que nos habla de Wegovy, del tema de ayer que hablé con Andrea. Bueno, todas las notas de voz que me han enviado hoy han sido muchísimas y todas o casi todas relativas a Wegovy, así que voy a pasar haciendo un especial sobre este fármaco, entre comillas, milagro, porque de milagroso no tiene nada, tal y como explicaba Andrea ayer. Bien, pues de lo que nos habla Pablo, que sabe de lo que habla porque es farmacéutico, es no tanto de Wegovy como de su variante en España, que se llama Ozempic. Hola Fernando, mira, solo quería hacer una puntualización sobre el programa de hoy sobre el Wegovy. Soy farmacéutico aquí en España y quería deciros que estáis equivocados. Sí está aprobado y comercializado, solo que bajo otro nombre. En España se llama Ozempic. También lo distribuye Novo Nordisk. No sé por qué aquí se llama de otra forma, pero bueno, se llama Ozempic. De hecho, también quería decir que hay otro formato que es en pastillas, cuyo nombre es Rybelsus. Ambos son semaglutida y nada. Además está siendo financiado por la Seguridad Social. Al principio, sobre todo, para casos de diabetes tipo 2, que juntaran diabetes tipo 2 y obesidad. Pero ahora mismo también se está usando en personas obesas que no tienen diabetes. Sí es verdad que tiene un uso un poco restringido, ya que para que te lo financie la Seguridad Social requiere que te lo recete un especialista y pase por la inspección médica de cada comunidad autónoma. Pero si el paciente puede y quiere pagarlo, también vale con una receta de médico privado.
De hecho, el problema que tenemos es que llevamos meses que no lo recibimos por problemas de rotura de stock y de pacientes que no han podido empezar el tratamiento o incluso pacientes que han tenido que interrumpirlo. Y nada, solamente puntualizar eso. Y bueno, claro, ya sé que tu programa no está hecho con esa intención, pero dejarle claro a la gente que, como bien habéis dicho, no es la panacea, no es la medicina definitiva contra la obesidad y que además tiene contraindicaciones. De hecho, he tenido una paciente que ha tenido que dejar de tomarlo porque ha tenido problemas gastrointestinales serios y nada, solamente eso. Venga, muchas gracias por el programa. Hasta luego. Pues nada, Pablo, muchas gracias. Desconocía que el Wegovy se vendía en España con otro nombre. Yo no tengo problemas de obesidad y tampoco soy diabético. Así que todos los fármacos relacionados con una cosa, es decir, con la obesidad o con la otra, con la diabetes, pues son muy desconocidos para mí. El Wegovy en cuestión lo descubrí cuando Elon Musk confesó el año pasado que se lo estaba administrando. Yo no sabía lo que era, tuve que ir a buscarlo. A partir de ahí ya empecé a prestar algo de atención sobre este tema, sobre todo a seguir este asunto. A principios de este mismo mes, de septiembre, saltó la noticia de que Novo Nordisk se había convertido en la empresa más valiosa de Europa. Había superado a Louis Vuitton, que tradicionalmente lo era, lo venía siendo ya desde hacía un tiempo. Más valiosa en términos de capitalización bursátil, naturalmente. Y me dije, date, esta es la mía. Ya puedo hablar del tema y llevármelo a la contracrónica. ¿Por qué? Pues porque entra directamente en los temas que trata este programa, la agenda económica y la agenda política. Me parecía de cualquier manera desde el principio un tema muy interesante, muchísimo. Uno de los problemas principales del primer mundo, como comentaba ayer, es el sobrepeso. Los habitantes de los países europeos, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, se gastan, pues no sé la cifra exacta, pero deben de ser miles de millones todos los años en dietas y en todo tipo de remedios para controlar el peso. En esto habría que incluir también a muchos que se apuntan al gimnasio con la única intención de bajar de peso. Así que el hecho de que una farmacéutica haya encontrado el modo presuntamente milagroso de conseguirlo con unas simples inyecciones, pues ya de por sí me parecía algo llamativo. Así que nada, en su momento llamé a Andrea, pues de esto hace un par de semanas, y se lo comenté. Ella conocía el tema bien y me explicó de qué iba el asunto. Le propuse hacer un programa por teléfono, pero me dijo que iba a estar en Madrid este fin de semana. Así que nada, esperé para tenerla en el estudio. Siempre que es posible, prefiero tener al invitado enfrente, porque el programa sale mucho más fluido y porque además se le escucha mucho mejor. Esto lo sabéis bien, los escuchas que cuando tenéis a alguien en el estudio, pues la calidad del micrófono que yo tengo, etcétera, pues es infinitamente mejor que hacer algo con alguien por teléfono. Pero vamos, le comentaré a Andrea esto de Ozempic. Seguramente no lo sepa porque ella no vive en España ya desde hace muchos años. Bien, y tampoco tiene problemas ni de obesidad ni de diabetes, así que no tiene por qué conocer en principio estas medicinas. Bien, seguimos con Ricardo, que al hilo de lo de Wegovy nos comenta que el mejor método de pérdida de peso es comer bien y tener un estilo de vida lo más activo posible. Hola Fernando, buenos días. Acabo de escuchar atentamente y enviar un comentario sobre la contra que has hecho sobre el fármaco Wegovy, que parece que es la panacea, el remedio contra la obesidad y todos sus males asociados. Creo que es una nueva fórmula milagrosa, una nueva forma de hacer un inmenso negocio de las multinacionales farmacéuticas, que además tendrá una gran repercusión mediática gracias a la propaganda que ellas tienen capacidad de generar, pero para mí es un sinsentido más. Por una parte, quedará restringido a una pequeña parte de la población que tendrá recursos económicos para permitírselo. Por otra parte, si esa pequeña parte de la población, una vez dejado el tratamiento, no cambia sus hábitos de vida, su estado físico, tanto externo como interno, volverá a ser el mismo de antes. Yo llevo muchos años dedicado, ya de hecho estoy retirado, estuve muchos años dedicado al mundo de la salud y del ejercicio físico. Y recuerdo aquellas clínicas Incosol, por ejemplo, donde iban los multimillonarios a quitarse unos gramitos de peso, como Cristina Onassis, la pobre fallecida, y luego, al cabo de unos meses, tenían que volver porque habían vuelto a sus hábitos de vida normales.
También recuerdo que los médicos de aquel tiempo, los endocrinos famosos de aquel tiempo, te ponían una dieta normal, al alcance de cualquiera, pero luego estimulaban el metabolismo con activadores del tiroides, anfetaminas o metanfetaminas y diuréticos laxantes, con lo cual ese metabolismo estimulado artificialmente y además minimizado su sensación de hambre, pues hacía perder muchísimo peso a la gente. En el momento que aquello se dejaba, pues no solamente se recuperaba el peso, sino que como el metabolismo había estado estimulado artificialmente, se había vuelto vago y aumentabas mucho más peso del que habías perdido. En fin, que todos son remedios milagrosos y todo lo que no sea una alimentación controlada y saludable y un ejercicio físico de manera racional y regular no sirve absolutamente para nada. Lo malo es que tenemos una memoria, como para todo, una memoria alimentaria. Siempre decimos que los alimentos, la cocina de nuestra abuela, de nuestra madre, es la más rica, porque es la que hemos tomado en nuestra infancia. Si en nuestra infancia tomamos pizzas, hamburguesas y demás alimentos procesados, toda la vida serán los que más nos gusten y los que desearemos más. Y con esa alimentación es imposible estar delgado y sobre todo estar saludable. Creo que deberíamos tener una mejor cultura alimentaria promovida desde casa primero y desde las escuelas también y sobre todo, en mi opinión, habría que gravar con impuestos para hacer más caros e inaccesibles ese tipo de alimentos, igual que se hace con el alcohol y con el tabaco. Bueno, es mi opinión y creo que cada vez hay más gordos y más obesos, tanto en Estados Unidos, por supuesto, que se llevan la palma, como en nuestra querida España también. Comemos mucho más de lo que necesitamos y, sobre todo, no comemos por alimentarnos o por hambre, comemos por gula, por saciar unos apetitos, no de alimentos, sino de unos determinados alimentos que son totalmente inadecuados. Y eso revierte un gasto que pagamos todos en la Seguridad Social por las enfermedades derivadas de los malos hábitos alimenticios. Así que, bueno, si no nos ponemos las pilas, será una nueva plaga, una nueva pandemia que afectará a toda la humanidad. Bueno, a la humanidad de los países del primer mundo, porque los del segundo y sobre todo los del tercero seguirán pasando hambrunas y nunca tendrán ese problema de la obesidad. Es muy lamentable todo esto. Gracias por escucharme, Fernando. Un abrazo para ti y para todos los demás contraescuchas. Pues sí, Ricardo, así es. En esto del sobrepeso, quitando algunos casos en los que hay una predisposición genética o problemas de tipo hormonal, pues en todos los demás se debe a que se come mucho y mal y se evita todo tipo de ejercicio. Esto se ve muy bien entre los niños. Mira, cuando yo era niño, allá por los años 80 del siglo pasado, apenas había niños gordos. Si había alguno, que siempre solía haber alguno, pues le llamábamos piraña, como el personaje de Verano Azul. Pero es que eran muy pocos. Hoy, en cambio, no hay más que ir a cualquier parque infantil o pasarse por la puerta de un colegio y ver que los niños pesan más de lo que debieran. Eso se lo deben, en buena medida, a lo mal que comen y a que se mueven menos de lo que nos movíamos nosotros hace 40 años. Salen menos a la calle, montan menos en bicicleta, juegan menos entre ellos. Por resumirlo mucho, se pasan demasiado tiempo en casa, en el sofá, pegados a una pantalla. Luego sumémosle a eso que comen demasiados productos procesados de no muy buena calidad, pero que engordan un montón. Y el resultado, pues, es ese panorama que encontramos en los parques infantiles y en los colegios. Esto yo creo que lo sabe cualquier médico, cualquier padre y cualquiera que tenga ojos en la cara. No hace falta ser científico ni nada de esto. La diferencia, yo creo, esto es una opinión mía, entre aquella época y la actual, radica en la responsabilidad de los padres. Cuando yo era niño era difícil que mi madre me dejase comer pasteles diariamente, o bollos, o helados. Aquello era, pues, de vez en cuando. Solo, exclusivamente, cuando había una celebración especial, ¿no? En circunstancias normales no se comían ese tipo de golosinas. No era tanto por el peso, que no creo que fuese una preocupación en aquella época, al menos para los niños. Según decía mi madre, no quería que comiésemos bollos porque para que no se nos picasen los dientes. A mí no se me picaron los dientes y además tampoco tuve obesidad cuando era niño, y no la he tenido después.
Todos variamos de peso a lo largo de nuestra vida, pero nunca he tenido problemas de sobrepeso. No sé si es por la educación nutricional que recibí en casa o porque soy de natural moderado con todo. Y luego además me gusta mucho moverme. Voy andando o en bicicleta a casi todas partes. Vivo en un cuarto sin ascensor, cargo siempre con la compra y tengo por norma pues que si me voy a desplazar entre 1 y 2 kilómetros, desde donde estoy siempre lo hago andando. No sé que tenga muchísima prisa, pero si no, siempre lo hago andando. Lo mismo sucede cuando voy a algún sitio, a algún edificio, ¿no? Pues hasta la tercera planta siempre la subo andando. De tercera para arriba ya pillo el ascensor. Son pequeños hábitos que no me cuestan y que han permitido pues, que a mi edad tenga una buena forma física. Pero vamos, tengo amigos con mi misma edad a quienes les cuesta venir a mi casa porque dicen que no suben 4 pisos andando, que eso es algo parecido a una tortura. Así que efectivamente menos fármacos y más sentido común. Comer bien a ser posible, gastronomía del sur de Europa, nunca demasiado y sobre todo moverse mucho. Bien, vamos ahora con Raúl, que también nos habla de Wegovy y de las causas de la obesidad. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los contraescuchas y te traigo una opinión, una reflexión relacionada con la contracrónica que has hecho sobre el Wyoming o el Wegovy, ahora no sé muy bien el nombre, el fármaco que se ha sintetizado o se ha producido en Dinamarca para luchar contra la obesidad, en el cual traías a una invitada que se llama Andrea, creo recordar, que era bioquímica, en el que como que se da a entender que la obesidad es una enfermedad como cualquier otra, con todas sus connotaciones y con todas sus consecuencias. Entonces, mi reflexión, después de escuchar la contracrónica, es la siguiente. Las razones o las causas de la obesidad que habéis dicho en la contracrónica, mayoritariamente las habéis dicho que eran por hábitos de estilo de vida, por la comida, por la alimentación o por la falta de deporte. El tema del metabolismo, en el que puedes ser más propenso a ganar esos kilos, es cierto, pero también es cierto que sabiendo que tu metabolismo es así, tú también puedes decidir realmente luchar contra eso. Me refiero, yo por ejemplo, en mi caso personal, yo peso 100 kilos, mido 1,80, yo sé que tengo sobrepeso, pero también sé las causas por las que son ese sobrepeso. Yo como bastante, mucho más de lo que debería posiblemente, y yo sé que podría cambiar eso. Realmente es una decisión personal, lo de la obesidad. Mi opinión es esa. Tú puedes tener predisposición, pero la causa principal, y eso desde mi opinión, que obviamente yo no soy ningún experto ni nada, solo es una opinión y mi valoración personal. La obesidad no debería ser tratada como una enfermedad porque de alguna forma como que le quitas responsabilidad a las personas de su vida, de sus propias decisiones en cuanto a comer mal o comer mucho, como es mi caso, que yo como bien pero como muchísimo, o no hacer deporte, no moverte mucho. Esas son decisiones personales que cada uno tiene que ser responsable de las suyas. Si empezamos a decir, como ha dicho Andrea, que en Europa está estipulado como una enfermedad, eso de alguna forma exime a las personas de la responsabilidad de cuidar de su propio cuerpo, de cuidar su salud y de cuidar su alimentación, de mejorar sus hábitos de vida más saludables. Entonces, el tema la reflexión es la siguiente, esa era mi reflexión y repito, desde el total desconocimiento yo no tengo estudios al respecto ni nada, pero
Yo pienso que la obesidad no debe ser tratada como una enfermedad y debe ser, no sé si tratada psicológicamente o desde la educación, pero vamos, la enfermedad yo la concibo como algo que no puedes elegir. Un cáncer o la diabetes o ser alérgico al gluten, por ejemplo, o a la lactosa, eso no lo puedes elegir, eso te toca, eso te sucede y ya está, igual que cualquier enfermedad infecciosa o cualquier otro tipo de enfermedad. Esa es mi percepción de cómo es una enfermedad. La obesidad, por lo tanto, yo creo que no debería ser considerada una enfermedad. Y bueno, nada, para terminar, muy interesante la contracrónica, por cierto, y nada, muchas gracias y un saludo. Pues sí, Raúl, muy a menudo la obesidad es una decisión personal, pero también lo es el alcoholismo o el tabaquismo, y no por eso dejan de ser una enfermedad. Hay unas cuantas enfermedades autoinducidas. Buena parte de los problemas cardíacos vienen provocados por un estilo de vida concreto, todos sabemos cuál es. Pasa lo mismo, qué sé yo, con la cirrosis, por ejemplo, provocada por el abuso de alcohol. El que bebe más de la cuenta sabe a ciencia cierta que eso no solo alterará para mal su comportamiento cuando esté bebido, tendrá posibilidades de tener un accidente de automóvil, problemas múltiples, etc. No solo eso, sino que además, si lo hace de manera continua, un año tras otro, está arruinando su salud. Podemos decir entonces que es un vicioso. Bien, y que lo hubiera pensado antes. Y seguramente sea un vicioso. Y por vicio ha terminado así. Pero en ese momento es un enfermo. Una persona obesa, de esas que vemos en Estados Unidos, esos obesos mórbidos que no entran ni en los asientos de los aviones, ha llegado a esa condición seguramente por comer mucho, y por comer mal, y por no moverse más de lo estrictamente necesario. Pero al margen de eso es un enfermo en sí mismo, que además desarrolla todo tipo de comorbilidades, que decía ayer Andrea. De modo que no es un error considerar la obesidad como una enfermedad. Es, de hecho, una enfermedad especialmente endemoniada, porque provoca otras muchas. Bien, pues vamos a terminar con Pizarro, que Pizarro sabe mucho de esto, por cierto, sabe de medicina, sabe un rato, os lo aseguro, que nos habla también de Wegovy. Se trata de una herramienta alternativa que complementa mediante la inhibición del apetito un estilo de vida saludable e hipocalórico en el tratamiento de la obesidad. Seleccionar el paciente será esencial en el éxito, ya que los resultados en el contexto de un estudio clínico, con una especial motivación y un mayor control, pueden no corresponderse con los resultados fuera del mismo. Por otra parte, al ser un medicamento de administración crónica y no tener actualmente establecida su seguridad a largo plazo, la prudencia es imperativa. Toda ayuda es poca ante un problema de salud tan generalizado, pero en este caso se puede afirmar que no se trata de milagro alguno. Asusta pensar que personas con sobrepeso o trastorno de la conducta alimentaria crean que es un milagro. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado, así que os invito a que regreséis por aquí mañana.